esta noche. Y es un privilegio estar acá con mi esposa una vez más en la casa del Señor y me siento bendecido, contento de verlos. El Señor es fiel, ¿verdad? Él si dice la palabra, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que algunas veces flaqueamos y algunas veces, como decimos, hay momentos diciendo voy a tirar la toalla, ya no quiero, pero Él dice, Él permanece fiel, porque Él no piensa como nosotros pensamos. Es decir, que los pensamientos no son sus pensamientos, vuestros pensamientos no son pensamientos de Él. Pero cuando venimos delante de Él con un corazón contrito y humillado, dice la palabra, Él nos desprecia. A pesar que vengamos inundados en la mente de tantos errores o horrores, como dice el pastor Roberto, que hemos cometido, pero si venimos delante de Él y nos postramos reconociendo que hemos fallado, Él es fiel para tomarnos en sus brazos y decirle, Señor, ayúdame, Señor, para que no pueda seguir en ese camino, ¿verdad? De hacer siempre lo incorrecto, lo que no te agrada delante de tu presencia. El enemigo siempre, la condenación siempre va a venir a nuestra mente, como dice Pablo, siempre va a estar ahí la condenación. Pero cuando nos arrepentimos, dice Pablo, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, los que caminan de acuerdo al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Verdad? Cuando caminamos de acuerdo a la carne, siempre va a haber condenación en nuestra vida, la acusación siempre va a estar ahí. Pero cuando nos ponemos en la posición que nos corresponde en Cristo Jesús, todo cambia. ¿Verdad? Y es muy importante tener paz en nuestra vida. ¿Verdad? Él mismo dijo, a paz os dejo, a paz os doy, no como el mundo da. Amén. Así que hay una paz de Dios y hay una paz del mundo, ¿verdad? Una paz pasajera, ¿verdad? Algunas veces vienen los problemas de la vida y digo, yo tengo paz. Y entre más pensamos en los problemas, más nos atribulamos. Pero la paz de Dios es una paz que dice, Señor, yo confío en ti. No importa la situación, el problema que estoy pasando, Señor, yo recibo esa paz. Así como cuando Jesús estaba en alta mar con los discípulos, ¿se acuerdan? Y Él estaba durmiendo tranquilamente y los discípulos estaban atormentados que se iban a hundir. Él tenía paz. Y esa misma paz hizo que tranquilizara las aguas. Esa misma paz que el Señor nos da es la que dice, no, yo no me puedo atribular en este problema. Hay solución. El Señor nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo, con un propósito aquí en esta tierra. Conforme vamos caminando más en el Evangelio, el Señor nos va enseñando más, nos va dando a entender de dónde venimos, ¿verdad? Dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, así que no nos podemos conformar. Ese es el reto que tenemos como hijos de Dios, de tener fe en el Señor y decirle, Señor, yo no soy de este mundo, yo soy un espíritu viviendo una experiencia en este cuerpo, ¿verdad? Que se me ha dado una alma. Pero yo soy un espíritu, no soy un cuerpo. Este cuerpo va a quedar, el espíritu es la palabra que se va con el Señor. Entonces ese es el espíritu que está viviendo una experiencia en esto. Pero como que alguien que vaya a la luna tiene que llevar un traje espacial para la luna, porque no puede irse sin nada, porque se muere. Así estamos nosotros acá, espíritus viviendo en este cuerpo que se necesita para mientras estamos en esta tierra. Pero ahí arriba, cuando estemos con el Señor, ya no necesitamos, el cuerpo va a ser transformado, dice, pero es un cuerpo incorruptible. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta hora, vamos a meditar unos versículos de la palabra del Señor. Este es un tema más magisterial, por decirlo así, por la gloria del Señor. Y es maravilloso cuando entendemos la palabra por medio de los siervos de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra es la única que tenemos para sobrevivir, ¿verdad? La palabra es Cristo, sabemos que la palabra es Cristo y la palabra nos habla, el Espíritu de la palabra nos habla en nuestra vida cuando le ponemos la fe a la palabra. Es necesario tener fe, ¿verdad? En la palabra, y es la misma palabra que nos da la fe. A ver, no es el fulano, no es el sultano, el conocimiento es el Señor que da la fe. Entonces es creer en su palabra. Y Pablo, siendo un hombre tan inteligente, tan sabio, él lo dice. Vamos a leer unas cartas de Pablo donde él lo dice, ¿verdad? Y quiero que nos traslademos allá en ese tiempo cuando Pablo está hablando y él mismo dice en su persona, ¿verdad? Y que aún él siendo sabio, él no se considera haciendo nada para que Cristo sea todo. Amén. En el libro según San Marcos, capítulo 4, gloria a Dios, versículo 20, vemos que Jesús aquí les habla a los discípulos acerca de las parábolas, la parábola del sembrador, dice que usted lo sabe,
Pero cuando Él le da la traducción a la parábola, porque los discípulos no entienden, capítulo 4 de San Marcos, versículo 20, solo nada más este versículo, y dice la palabra, donde habla de la semilla que cayó en buena tierra. Él le da la traducción, ¿qué es esa semilla que cayó en buena tierra? Dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra. Esta es la versión en las Américas, así que muchos tienen la versión en la Reina Valera, un poquito diferente, pero es similar. Dice, los que oyen la palabra, la aceptan y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oiga bien, esta es la semilla que cayó en buena tierra. Estos son los que dan fruto. Si no hay otra semilla que no dé fruto, que solamente esto. Entonces el Señor aquí da la esencia, quiénes son y cómo se da fruto. Amén. El Señor nos ha llamado, dice la palabra, para que demos fruto y mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca. Él habla en la vid verdadera, ¿se acuerda? Que otros son los pámpanos. Entonces nuestro llamado es para dar fruto y poder compartir de ese fruto también con los demás. Cuando hablamos de fruto, estamos hablando de los frutos, están los frutos del Espíritu, ¿verdad? Ser mansedumbre, benignos, ¿verdad? Humildes, ¿verdad? Dominio propio, todos los frutos del Espíritu Santo, porque están los frutos de la carne también, que son pleitos, celos, contiendas, ¿se acuerda? Entonces son frutos de la carne. Pero el Señor nos manda que demos fruto, que seamos ejemplos de Jesucristo, que Él es el olivo, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Dice. Entonces la mansedumbre es un fruto que tenemos que aprender por la palabra, pero dice que son los cuales oyen la palabra. En una versión de las Américas, la Reina Valera creo que dice los que oyen la palabra y la entienden, ¿verdad? Dice, los que oyen la palabra y la entienden. Una cosa es oír la palabra y otra cosa es entender la palabra, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, yo oigo la palabra, dice la palabra que la fe viene del oír la palabra. Entonces la fe viene por el oír la palabra, ¿verdad? Entonces los que dan fruto son aquellos que oyen la palabra y que entienden la palabra. Esos son los que dan fruto al 30, al 80 y al 100 por uno, y al 100 por uno. Pero vamos a hablar del ingrediente que está intermedio del oír y el entender. Hay un ingrediente en medio ahí que nos ayuda a poder entender la palabra. Amén. La palabra es clara que Jesucristo murió, amén, por nuestros pecados. Dice que por sus llagas fuimos curados. Entonces se necesita un ingrediente para creer en eso y poder recibir lo que nos pertenece, amén, que es la fe, amén. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos la fe. Entonces dice que la fe viene del oír, ¿sí? Del oír la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa de oración, Señor. En esta hora venimos delante de ti, Señor, reconociendo que solamente tú eres vuestro Dios y vuestro Padre. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, ponemos toda carga, Señor, toda necesidad delante de ti. Hoy, Señor, queremos reposar en ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, que no solamente seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Padre del cielo, y que podamos entenderla, para que podamos dar fruto al 30, al 100, al 80%, Padre. En el nombre de Jesús, que así cuando los problemas vengan, Padre, podemos tener esa palabra sólida en nuestra vida, Padre del cielo, y confiar más en ti, Señor de la gloria. Te doy, Señor, gracias en esta hora, y te pido, Señor, que mientras tu palabra se expone, Señor, que tu mano de poder se extienda haciendo milagros y maravillas en medio de tu pueblo, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Aleluya. Amén. Tome su asiento en esta hora. Gloria a Dios. Entonces vemos claramente, son los que oyen la palabra y la aceptan, dice, y dan fruto. Si estamos aquí para escuchar la palabra del Señor, no mi palabra, sino la palabra del Señor. Amén. Porque si entonces escuchan mi palabra, entonces esa fe que van a recibir es una fe pasajera nada más. Es el Señor, la palabra. Por eso que la gente se agolpaba delante de Jesús oyendo la palabra, ¿sí? Y creían en el Señor. Pero que Jesús siempre decía, conforme a tu fe sea hecho. Cuando oían al Señor esas palabras decían, wow, no hay hombre tanto que hable así, ¿verdad? Entonces confiaban en Él, que Él los iba a sanar. Y así era. En Hebreos capítulo 4 podemos ver algo maravilloso, versículo 2, hermano. Aleluya, gloria a Dios.
Miren lo que dice la palabra acá, Hebreos 4:2. Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyen. Oiga bien, entonces es necesario la fe, ¿sí? Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra, la buena nueva, como también a ellos. A ellos está hablando de los antepasados, amén, del pueblo de Dios. Pero la palabra que ellos oyeron, dicen, no les aprovechó. Entonces hay una palabra que no aprovecha, ¿sí? Y hay una palabra que sí aprovecha nuestra vida, ¿sí? Dice que no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Entonces la palabra que aprovecha es una palabra que va acompañada por la fe. Amén. Cuando alguien le da una palabra es de creer en esa palabra. Decir, hermana, ¿usted cree que el Señor la va a sanar hoy? Amén, yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús y yo me declaro sano. Esa palabra es la que hace efecto. Amén. Usted le puede decir a una persona que usted cree que el Señor la va a sanar. Tal vez si Dios quiere, dice. No es que si Dios quiere, es que Dios ya nos dio la sanidad. Tiene la palabra que por sus llagas fuimos curados, no vamos a ser curados, de que fuimos curados. Entonces, algunas veces por la fe que tenemos, es tan pequeña, ¿verdad?, que no levanta esa palabra y dice, Señor, yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Aunque nuestra mente dice, no puede ser así. Es que ya el doctor me dijo esto. Es que ya fui en del naturista, esto me dijeron. Pero si creemos en la palabra del Señor, Él lo va a hacer. Pero que siempre esa paz quede en nuestro corazón. Decirle al Señor, gracias Señor si me sanas y gracias Señor si no me sanas. Pero yo sigo confiando en ti. Mira, que esa palabra siga en mi corazón. Porque la vida del Evangelio es una vida de bajos, subes y bajas. Amén. Hay veces que estamos tan bajos y algunas veces estamos bien arriba. Así es la vida, pero dice la palabra, el que permaneciere hasta el final, el que venciere, ese será salvo. Mantenerse firme, que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que Él venga. Y esa es una promesa del Señor. A mí aquí no es diciendo, bueno, yo acepté a Cristo, 2 meses nada más y ahí me voy otra vez afuera. No. Y la palabra que tenemos que seguir adelante. La palabra declara que Él se hizo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. No solamente está hablando de económico nada más, sino espiritualmente. Dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Ese es el principio del Señor, buscar el reino de Dios y su justicia. Entre más lo buscamos a Él, Él más nos da. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que todos los que se acercan a Él le crean que le hay y que le hay galardonador de los que le buscan. Amén. Así que primeramente Él nos endulza, nos da lo que queremos para enamorarnos. Ya estando enamorados de Él, ya decimos, Señor, yo no necesito nada, Señor. Yo lo que necesito es a ti nada más. Ahora que al principio muchas veces llegamos, Señor, mira mi necesidad, Señor, yo quiero esto, mira esto, Señor. Porque todavía falta más enamorarnos del Señor. Cuando usted está enamorado de su esposo, cuando se enamoró de su esposa, siempre estaba tratando de endulzarlo, traerle cositas, traerle flores, mientras agarraba ese pedacito, ¿verdad? Pero ya teniéndolo, dice, no, ya no las flores, ya. Usé las flores al principio para agarrarla, nada más para conquistarla, pero ahora ya la tengo, ¿verdad? Yo sé que a muchos tal vez le pasó así, ¿verdad? A mí me pasó igual, así. Así mismo es el Señor. El Señor dice, primeramente, les voy a dar lo que quieren. Aunque no saben lo que quieren, ¿por qué no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos? Muchas veces queremos por nuestros propios caprichos, dice la palabra, amén. Pedimos, dice, y no sabemos pedir porque pedimos mal, porque solo es para malgastarlos. No sé si muchas veces usted se ha puesto a pensar, Señor, ¿será esto lo que yo necesito? ¿Será esto? ¿O será mi capricho nada más pidiéndote esto porque hay un hambre de eso en mi corazón? ¿Será que eso va a llenar ese vacío? Yo creo que hago esa pregunta siempre, ¿verdad? Cuando le pido alguna cosa y no sale como lo espero, digo, Señor, ¿será eso lo que necesito? Digo, pues si no me lo diste, quiere decir que no es eso lo que yo necesito, tal vez era lo que yo quería. Pero que esa paz no me cargue mi vida, que esa paz quede en mi corazón siempre, confiando que lo que Él ha prometido lo va a hacer, ¿verdad? Lo va a hacer.
Amén, porque en verdad dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Cuando dice a nosotros, está hablando de nosotros, el pueblo del Señor, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Mire, entonces una vez más necesitamos oír la palabra, pero que vaya acompañada con la fe, para que esa palabra haga provecho en nuestra vida. Porque si no, así como entramos, vamos a salir igual, ¿verdad? Así vamos a salir, viene la semana otra vez, de tormentos otra vez, y voy a ir el sábado, me voy a ir a llenar del Señor porque necesito, si solo venimos con ese pensamiento. Pues dime, Señor, yo voy a ir nada más a cargarme un poquito más, porque yo necesito esa palabra, Señor. Pero ayuda, Señor, que esa fe siga creciendo en mi vida, ¿verdad? Para que pueda ser una experiencia viva, Señor. Amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice algo maravilloso. Un poquito atrás. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Todos sabemos, hemos oído la historia del apóstol Pablo, quién era él, un hombre muy sabio en el conocimiento para hablar, aún no conociendo al Señor. Fue un hombre muy enseñado, doctrinado en las leyes. Amén. Y cuando conoce al Señor, él comienza a experimentar una vida diferente en Cristo Jesús, algo que él era desconocido. Comenzó a notar que el conocimiento que él tenía de sus maestros, comenzó a reconocer que había un conocimiento más alto que eso. ¿Sí? Pablo lo menciona en muchos capítulos de la palabra. Aquí en el versículo 13, 1 Tesalonicenses 2, dice: pero esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste no como la palabra de hombres, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Oiga bien, entonces dice que la palabra hace su obra en vosotros, que los que creéis. Amén. Entonces vemos que hay la fe, pero Pablo aquí se alegra en el Señor, porque usted puede ver en muchas epístolas en Corintios, cuando unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, habían celos entre ellos, quién se iba con fulano, porque eran hombres bien doctos de la palabra, hombres enseñadores, que tenían un conocimiento grande y que la gente los veía como que eran dioses. Y Pablo acá entendió eso y les dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Es maravilloso muchas veces, ¿verdad? Cuando le decimos: Señor, gracias, Señor, porque ahora el pueblo ha puesto tu mirada en ti y no en el hombre, ¿verdad? Porque el hombre falla, amén. El hombre falla, pero Dios nunca falla, amén. Cuando ponemos la confianza en el Señor usa hombres para hablar al pueblo, o usa hombres, mujeres, a quien le place. Esa es la palabra que Él no hace excepción de personas, para hablarle a su pueblo, pero es de escuchar la palabra del Señor. Y Pablo lo menciona: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, lo aceptaste no como la palabra de hombres. Oiga bien, entonces quiere decir que hay palabra de hombres y hay palabra de Dios. Amén. Hay palabra de hombre y hay palabra de Dios. Entonces depende de nosotros cómo vamos a escuchar ese mensaje. Amén. Estamos aquí reunidos para escuchar del Señor, que Él hable en nuestra vida, por la adoración, por la alabanza, en diferentes maneras Él nos habla, y por la palabra. Y decirle: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Y Pablo lo muestra acá con una mansedumbre. Dice: sino como la que realmente es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, porque la palabra de hombre no es real, es mentira. En cambio, la palabra de Dios es realmente, es verdadera. Y Él no miente, porque Él no es hombre, dice que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, es verdadera. Y es un punto muy claro para nuestra vida, que cuando el Señor habla nuestra vida, ya sea por una sierva, un siervo, es de creer esa palabra. Y agarrar esa palabra, decir: esa palabra es para mí. Y nadie me la va a quitar, ni el enemigo va a robar esa palabra, porque es mía. Y usted la cree con fe.
Porque usted dice, esa palabra es la palabra verdadera que es de Dios, ¿verdad? Pero decimos, no, es que el hermano conoce mi vida, es la palabra que me dio de consuelo para mí. No, porque entonces no va a hacer efecto en nuestra vida. Decimos, esa palabra es mía, yo la recibo en el nombre de Jesús. No importa el problema que esté pasando, el Señor siempre le va a dar una palabra. No importa la situación que esté pasando o el fracaso, el Señor siempre va a tener una palabra para nuestra vida. Porque la palabra es la que nos va a mantener en el camino del Evangelio. No va a ser nadie más, es la palabra del Señor. Mantener, el pueblo de Israel siempre fracasaba, decaía cuando no había palabra para el pueblo. Amén. Cuando el Señor levantaba sacerdotes, profetas, el pueblo les hablaba, el pueblo se enderezaba tranquilamente y caminaba recto delante de Dios. Pero cuando no había palabra se desenfrenaban, se iban para abajo. Amén. Entonces es necesario, aún los apóstoles dijeron, no está bien que descuidemos la palabra o que atendamos las mesas. Digo, mejor vamos a levantar gente que esté ahí, que atienda las mesas y que atienda al pueblo, y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra, dijo Pablo. Entonces es muy necesario la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra, dice la palabra, no de hombres, sino como lo que realmente es. ¿Sí? Un punto clave es reconocer que esta palabra es real. No es más o menos, ni más o menos así, o tal vez Él lo dijo porque así lo quiso. No, Dios no es igual que nosotros, ¿verdad? Él siempre cumple sus promesas. Para nosotros puede ser, es que llegaste tarde, Señor. No, Él siempre llega a tiempo. Porque Él no camina de acuerdo como nosotros caminamos, hermano. ¿Verdad? Él tiene todo el tiempo en la vida. Nosotros no, estamos limitados de tiempo. El momento va a llegar y vamos a morir. Porque mientras estamos en este mundo, en este cosmos, estamos limitados de tiempo. Pero allá cuando estemos con Él ya no hay tiempo. Imagínense, pónganse un minuto en el tiempo del Señor. Un 10,000 años. Te diría, no, Señor, si tú tienes tiempo, Señor, yo también tengo tiempo. ¿Verdad? Señor, si muero, pues yo me voy contento porque voy contigo. ¿Verdad? Pero no me voy a morir porque me hace falta esto, me hace falta el otro. No solo por eso el enemigo va a robar la paz, el gozo que tú me has dado como Esaú, por un bocado de pan nada más. ¿Se acuerda que perdió la bendición? No, Señor. Yo creo en ti, yo voy a seguir confiando en ti, en tu palabra que realmente es. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo acá. Imagínense a Pablo hablándole al pueblo de Israel acá, a los de Tesalonia. Un momento acá. Hoy me he gozado, dijo Pablo, me gozo y le doy gracias a Dios en gran manera, porque la palabra que les he hablado, dice Pablo, la recibiste no como palabra de hombres, sino que la has recibido como palabra realmente, porque comenzó a haber frutos en el pueblo. Y comenzó a haber frutos y dijo, estos han recibido la palabra de Dios. Comenzaron a haber frutos. Y dice, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces cuando recibimos la palabra de Dios, comienza a hacer la obra, a trabajar en nuestra vida. Amén. Muchas veces la palabra no hace la obra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces no le creemos a Dios. No tomamos la palabra como realmente es la palabra verdadera de Dios. Y ese es un problema por nuestra vida espiritual, que comenzamos a flaquear en la fe. Porque ahí dice, vosotros los que creéis. Está hablando de creyentes acá, ¿verdad? Entonces cuando recibimos la palabra de Dios, que verdaderamente es, nuestra fe comienza a aumentar. Amén. No solamente ya somos oidores, sino somos hacedores de la palabra. Porque alguien que es hacedor de la palabra es alguien que le cree a Dios. No puede decir yo soy un hacedor de la palabra y no le creo a Dios. Porque entonces nos hacemos como mentirosos nosotros mismos. ¿Verdad? Yo siempre le digo al Señor, Señor, que tu palabra haga efecto en mi vida para que yo pueda vivir esa palabra. Amén. Y pueda traducir esa palabra a otros. Que no me crean a mí, sino crean los hechos. Como Jesús mismo dijo, si no creéis en mí, por lo menos creéis en las obras que mi Padre hace en mí. Sí, esa es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En Romanos capítulo 10, versículo 17, un poquito atrás, gloria a Dios. Dice la palabra, así que la fe viene del oír, y el oír
por la palabra de Cristo, es acá. ¿Sí? Entonces, queremos fe, queremos que oír la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, si queremos incredulidad, pues oigamos la palabra de hombre, porque esa no es una palabra que trae fe. La palabra que da fe es la palabra del Señor, la palabra que realmente es, que hace la obra en vosotros. Amén. Muchas veces tal vez fracasamos cuando le contamos un problema a alguien y aquel está más terrible que nosotros, va a decir, no hombre, no le hagas caso, haz lo que querás. Y nos metemos en problemas serios, ¿verdad? Porque le confiamos muchas veces a los demás que al Señor. Porque es por nuestra impaciencia, ¿verdad? Por nuestra impaciencia que hay en nuestra vida nos hace acudir a los demás, en vez de decir, pedirle al Señor a alguien que Dios use, decirle, Señor, háblame por medio de un hermano, una hermana, porque necesito una consejería, necesito una palabra, ¿verdad? No puedo ir ante el doctor, al abogado, si me voy a quedar aquí o qué. Al Señor, decirle, Señor, aquí estoy, Señor, tú me has traído aquí con un propósito. Mira, y yo no me voy, Señor, hasta que no hagas la obra en mí, aquí. ¿Verdad? Yo sé que el Señor los ha traído aquí, les ha prometido muchas cosas que todavía no se han llevado a cabo. Es mantenerse confiando en esa palabra. Amén. Aún los siervos de Dios como Abraham, dice que fueron ricos, pero ellos sabían que había una patria celestial ahí arriba. A pesar de todo lo que tenían, pero ellos no se conformaron con esas riquezas. El mundo muchas veces nos jala, nos absorbe muchas cosas que hay, que el ojo ve, y nos detiene muchas veces. Amén. Y le creemos más a esas cosas que al Señor. Si tan solo el Señor dice, no, tienes que mantenerte firme como el soldado, siempre con la mirada adelante. Lo que te he dado es porque a mí me ha placido dártelo, ¿verdad? Lo que tienes es porque a mí me ha placido dártelo. No es porque yo me lo he ganado por mi fuerza, no, Él es el que da la fuerza, dice la palabra. Él es el que nos levanta mañana tras mañana. En el momento que abrimos los ojos, venimos contentos, nos da la fuerza, decirle gracias, Señor, por otro día. Él es, ¿verdad? El momento va a llegar cuando ya no tengamos fuerza, pero Él sabe lo mejor. Entonces, así que la fe viene del oír, y el oír la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 20. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Entonces el Señor usa siervos y siervas, pero una de las cosas que Pablo reconoció, que no era él el que hablaba, sino que era el Espíritu que hablaba por él. Y cuando él vio esto, él se alegró y le dio gracias a Dios, porque dice, hasta ahora he dado cuenta que ha recibido la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Amén. Es maravilloso cuando decimos, Señor, esta palabra. Y podemos ver la palabra así tan literal, podemos decir que habla, pero es la palabra de Dios. Amén. Podemos decir, pero ¿cómo Pablo está hablando aquí esto? Es como que está hablando una persona nada más ahí parada hablando a los tesalonicenses. Pero el Señor lo estaba usando en gran manera porque él estaba viviendo una experiencia en el Señor. Y él estaba traduciendo esa experiencia al pueblo. Amén. Y él estaba seguro, y cuando él pudo notar que el pueblo comenzó a gozarse en el Señor, él comenzó diciendo, así estaba yo, ¿verdad? Así estaba yo. Y esa es la evidencia que el Señor está haciendo la obra en el pueblo. Amén. El Señor está haciendo la obra. Todos nos alegramos cuando el Señor sana a un hermano o una hermana. Decimos, gracias, Señor, por la sanidad de mi hermana, ¿verdad? Porque vemos con evidencia, vemos que el Señor ha hecho la obra. Amén. Muchos dicen hasta no ver, no creer, dicen, ¿verdad? Pero el Señor no trabaja así, es por medio de la fe. Así nada más. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Lucas capítulo 5, gloria a Dios. Vamos a ver en el versículo 16. En el versículo 17. Aleluya. Lucas capítulo 5, versículo 17 dice, y un día
que él estaba enseñando, hablando de Jesús, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Oiga bien, el poder del Señor siempre está ahí. ¿Me entiende? No importa, el Señor cuando usa a alguien, siempre el poder lo va a usar a usted para ir a orar hacia alguien. Tenemos que reconocer que el poder del Señor está ahí. Él dice la palabra que nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder. Dice que Jesús estaba ahí, dice, sentado, estaba enseñando. Miren, y había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley. Siempre estas gentes andaban detrás de él por tal de cómo agarrar a Jesús, ¿verdad? Cómo meterle una trampa en todo. Eran hombres doctos de la palabra, ¿sí? Y dice la palabra que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y ahí dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor siempre va a estar ahí dispuesto para sanar. Amén. La pregunta es, ¿para sanar a quién? Porque ahí podemos ver que no estaba sanando a nadie. El poder estaba ahí sobre él para sanar, ¿verdad? Pero no estaba sanando a nadie. Y ahí dice, y he aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Vemos aquí que estas personas o este personaje que estaba enfermo no estaba ahí en ese grupo. Amén. Entonces el poder del Señor para sanar está disponible para alguien que está necesitado de sanidad. ¿Sí? Vemos que aquí en estos fariseos y en estos maestros de la ley no había fe en ellos. ¿Sí? Porque Jesús dice que, y viendo la fe de ellos, dice en el versículo 19, oiga bien. ¿Sí? Siempre el Señor anda siempre en todo momento viendo las necesidades de su pueblo. ¿Verdad? Pero Él está viendo la necesidad de su pueblo. Aquellos que realmente se acercan al Señor, Señor, ayúdame. Necesito tu ayuda. Señor, solamente tú eres mi único refugio. Él anda buscando ese tipo de gente, ese tipo de cristianos, anda buscando. Porque van a haber muchos como fariseos y maestros de la ley, pero dicen, ellos no, ¿verdad? Porque el poder para sanar estaba sobre Jesús mientras Él estaba enseñando. Amén. Pero ellos no estaban ahí, pero habían otros allá afuera que no estaban en el grupo, pero estaban necesitados. Estaban necesitados en gran manera. Y Jesús no los había visto. Y dice la palabra que estaba lleno, esa casa estaba lleno, y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Mire bien. Entonces el Señor va a operar con aquellos que están necesitados de Él. No con aquellos que dicen, yo ya la sé toda, ya no necesito de Dios. ¿Para qué? Solamente voy a escuchar. Con esos no. Dios dice, yo voy a trabajar con aquellos que realmente necesitan de mí. Con aquellos que realmente dije, Señor, aquí estoy, mira mi necesidad. Sin ti no soy nada, Señor. Dice la palabra, y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea. Mire. Y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniendo en medio delante de Jesús y viendo Jesús la fe de ellos. ¿Sabe bien que para la fe no hay barreras? Para la fe no hay ningún muro que lo pueda detener. La fe se atraviesa cualquier cosa para llegar donde está el Maestro. Por eso que dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy esencial la fe, pero la fe viene del oír la palabra de Dios. Dice, los que oyen y los que entienden, dice la Reina Valera, son los que dan fruto. Y vimos en Hebreo que dice que para aquellos no les aprovechó porque no le mixtearon la fe. Amén. Entonces, el ingrediente muy esencial es ponerle fe. Oír la palabra y con medio de la fe, dile, Señor, yo creo en tu palabra. Dame ese entendimiento de tu palabra para que dé fruto.
quiero dar fruto, Señor, para que yo pueda compartir, para que puedan ver. Tal vez yo necesito mansedumbre, Señor. Mi carácter está muy fuerte, necesito esa mansedumbre, necesito dominio propio, necesito ser más benigno, Señor. Cuando vea al necesitado, yo pueda llegar ahí a dar, a bendecir, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Jesús siempre caminaba en los frutos del Espíritu. Toda la gente que tenía compasión en su corazón. Él siempre, que toda la gente que llegaba, dice, no lo echaba afuera, ¿verdad? Él dice que todos los que vengan a mí, yo no los echo afuera. Él los recibe. Entonces el Señor nos ve igual, que damos como el ejemplo de Él, ¿verdad? Que si miramos a alguien, no decimos, no, así no te acepto, ¿verdad? Decirle, bueno, Señor, dame palabra para esta persona, ¿verdad? Podemos percibir la necesidad de esa persona. Entonces vemos que para la fe nada es imposible. Amén. Para los que creen, dice que sin fe es imposible. Todo es posible para los que creen. Pero es entenderle a la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos estar escuchando 1000 libros, 1000 cassettes y salimos iguales. Tal vez nos vamos a convertir en los fariseos o en los maestros de la ley, nada más, que estaban nada más oyendo, pero no había fe. Y estas personas que no estaban ahí, no estaban involucrados, la fe los atrajo al Maestro. La fe es la que atrae al Señor. ¿Sí? Porque que sin fe es imposible agradarlo. Y cuando Él ve la fe que tenemos en nuestro corazón, Él se agrada. Él se alegra. Dice, ven conmigo, ven acá, te andaba buscando. No te huyas. Te amo en gran manera. Dice que Él nos amó con amor eterno. Yo sé que tal vez para muchos dirá, pero ¿cómo le hago? Si cada día que viene es un tormento para mi vida, cada día lo veo como que son 1000 años. Señor, ayúdame. Pero decirle, Señor, si tú me llamaste de las tinieblas a la luz admirable, es por un propósito. Tú no me sacaste de las tinieblas solo para que estuviera acá nada más. Amén. Maravilloso eso, cuando entendemos eso, que Él nos llamó con un propósito, con un llamado santo, dice la palabra, para seguir avanzando, decirle, Señor, yo no me quedo atrás. Los problemas no van a gobernar mi vida. Yo tengo que estar arriba de los problemas, Señor. Dice la palabra como las águilas. Porque si dejamos que los problemas controlen nuestra vida, nos venimos abajo. El Señor nos ha llamado para que estemos arriba. Amén. Dice, y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Mire, no dice detrás de Jesús, a un lado, delante de Jesús. Tanto como el hombre que estaba en la camilla, como los otros dos, tenían fe. Es muy maravilloso, hermano, cuando usted encuentra una persona que está necesitada de sanidad. Yo sé que cuando está necesitada alguien de sanidad, algunas veces viene la incredulidad, ¿verdad? Porque la enfermedad algunas veces lo baja. Pero es momento de decir, no te preocupes, hermano, yo voy a orar por ti también. Y no te preocupes, hermano, se reúnen dos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por tu sanidad. Eso es lo que hicieron estos. No puedes caminar, le dijeron, pero no te preocupes, nosotros te vamos a llevar. Pero ¿cómo puedo entrar ahí a esa casa? Yo no puedo entrar. No te preocupes, te vamos a sentar en una camilla y te vamos a subir al techo y te vamos a poner en medio de él. Necesitamos eso. Necesitamos eso en nuestro corazón, decirle, no te preocupes, hermano. Tal vez no tengo gran bendición, pero lo que Dios me ha dado, quiero compartirlo contigo. ¿Me entiendes? Porque dice la palabra que entre más damos, Él más nos da. Pero no es para que queramos más de Él, sino lo hacemos porque hemos aprendido en el Señor. Dice la palabra, el que le dé un vaso de agua a uno de mis pequeños es como que me lo dé a mí. Cuando comenzamos a entender esos principios del Señor, el Señor comienza a agradarse más de nuestras vidas. Amén. Entonces estos personajes, estos hombres lo trajeron en medio. Y la palabra declara, viendo Jesús la fe de ellos. Oiga bien, Jesús puede ver la fe como tú puedes ver la fe de otra persona también. Dice que Jesús vio la fe se puede ver, ¿verdad? Cuando usted le dice a una persona lo que hablamos, se cree que el Señor la va a sanar, usted puede ver la fe de esa persona. Usted puede ver y decir, tal vez sí, hermano. Usted dice, no, la fe de ella está baja. ¿Me entiende? O dice, no, la fe, cuando usted dice, amén, gloria a Dios, esa fe está fuerte. Entonces no hay necesidad muchas veces ni orar, solo decirle, reciba la sanidad en el nombre de Jesús.
Porque no es el hombre el que lo hace. Porque Jesús dice, y viendo la fe de ellos. Oiga bien, dice que Él vio la fe. Entonces la fe se puede ver en otra persona. No se escandalice muchas veces a orar en gritería, decir, ¡oh, en el nombre de Jesús! Solo mire la fe de él o de ella y declare la palabra sobre su vida. De una persona que está en fracasos, desahuciada de los doctores, usted puede ver la fe de esa persona que está baja y decirle en el nombre de Jesús, Padre, yo oro por la fe de ella, Señor. Como aquel que dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Crees? Le dijo Jesús, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Todos somos humanos, pasamos esos momentos, pero podemos ayudarnos unos a otros. Dice la palabra que tenemos que orar unos por otros. Así que cuando oremos unos por otros, dígale, ¿cuál es tu necesidad, hermano? Y mírele a los ojos. Mi necesidad dice, ¿crees que el Señor lo puede hacer? Pues no sé. Entonces vamos a orar para que Dios aumente tu fe en esta hora. Y Dios haga la obra en tu vida. Y Dios hace cosas grandes. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es la palabra de Dios la que nos da eso. Porque oímos la palabra como palabra de Dios, que es realmente palabra de Dios, no como palabra de hombres. Amén. Y hemos venido aquí a oír la palabra de Dios, que realmente es de Dios. Así que cuando nos vayamos de este lugar y vengan las pruebas, decirles, no, yo he oído la palabra de Dios, que realmente es la palabra de Dios. Y hoy, Señor, ponme a alguien en mi camino, Señor, que yo pueda bendecir. Que yo pueda bendecir, Señor. Y que yo pueda ver a los ojos y pueda ver la fe de esa persona. Decirle, Él te ama. Y Él te quiere bendecir. Y dice Jesús, viendo la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir o comenzar a hablar entre ellos diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y dice, conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? Ahora vemos otro punto aquí. No solamente Jesús podía ver la fe de ellos, pero podía, dice, conocer los pensamientos. El Señor nos ha llamado también no solamente para ver la fe de los demás, sino también para conocer los pensamientos de los demás. ¿Y cómo conocemos los pensamientos? Cuando los dejamos que hablen. Amén. Cuando una persona dice que la palabra es que la abundancia del corazón habla la boca y los pensamientos vienen del corazón. Amén. Viene ahí. Lo que está en el corazón, la persona lo va a expresar. Cuando una persona dice, no es que no me cae bien, ¿qué pensamientos tiene esa persona para esa persona? Malos pensamientos. Y entonces vemos que aquí los fariseos estaban hablando mal de Jesús. Tenían pensamientos malos, aunque Jesús no los oía tal vez, pero comenzaba a ver, porque el cuerpo habla en diferentes maneras también. Usted puede ver una persona y no es necesario que la persona le hable, solo con el cuerpo va a decir, no, ya solo con eso que hizo ya, ni me le voy a acercar. Te dice, sus pensamientos no son buenos. ¿Me entiende? Sus pensamientos no son buenos. Y muchas veces tal vez ignoramos eso. Cuando el Señor dice, conociste sus pensamientos y aún así no te acercaste. Porque Él te estaba dando una señal para hablarle, porque lo quería bendecir por medio de ti. Pero lo que hiciste es, te echaste para atrás, que estás igual que Él. Pero muchas veces nos pasa que estamos peores que Él. Nosotros decimos, yo estoy mejor que Él. Y somos peores. Una hermana no me saludó, no, tampoco yo no la saludo. Mira, ahí que llegue ella conmigo. ¿Qué pensamientos hay entonces? Mira, porque nuestro corazón está necesitado del Señor. Mira, nuestro corazón, hay un vacío en nuestro corazón todavía. Entonces, hay que ver la fe de los demás, pero hay que ver hay que conocer los pensamientos también. Mira, como decimos, quiere conocer lo que hay en el corazón de alguien. Dele un poquito nada más de rienda para que hable. Va a comenzar a desenrollar el rollo, decimos nosotros allá, ¿verdad? A sacar todo lo que hay dentro. Y dile, Señor, gracias, Señor, ahora habla tú a mi hermano, a mi hermana. ¿Qué quieres que le diga? Mira, muchas veces nos hacemos tanta cosa, pero Señor, ¿qué le digo? ¿Y cómo le voy a hacer, Señor, cuando llegue allí? El Señor nos puede decir, tú ya sabes ya. ¿Para qué tanto?
¿verdad? Se hace más fácil cada vez cuando conocemos la vida de los demás. Conocemos la necesidad de los demás. El Señor más fácil nos pone eso para poder ayudar a esa necesidad. Pero cuando no conocemos a alguien que llega a nuestra vida así presente, nada más se le pregunta así la hermana, ¿cuál es su necesidad? Jesús vive y les decía, ¿qué quieres que te haga? Él preguntaba, que recobre la vista, Señor. Hágase conforme a tu fe, sea hecho. Nada más así. Y el Señor nos ha llamado para que hagamos lo mismo también. ¿Qué quieres que el Señor te haga hoy? ¿Cuál es la petición que tienes para el Señor? O que el Señor me aumente mi fe. Pues recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Y no hallando, dice nadie, cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniendo en medio delante de Jesús. Algo maravilloso acá es, no importa la situación que estés pasando en tu vida, pero si mantienes esa fe firme, esa fe te va a llevar. Puede ser que te sientas un fracasado, que esa carga que llevas, pero mientras tu fe está ahí, esa fe te va a conducir al Maestro. Esa camilla que ese hombre tenía, ese era el problema de ese hombre. No sé cuánto tiempo cargaba estar acostado en esa camilla. Amén. Pero tenía fe de que Jesús lo iba a sanar. Amén. Y otros más que se apoyaron ahí para llevarlo. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 28, la palabra nos dice un poquito atrás. Aleluya. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Oiga bien. Jesús siempre cuando hablaba con esa autoridad, con esa seguranza de lo que decía era la verdad, porque dice que Él no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba las palabras de su Padre. Y el Señor nos manda, ¿verdad?, que hablemos la palabra de Dios. No podemos hablar yo no puedo hablar de yo mismo, pero sí puedo hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y eso va a ayudar a los demás, ¿verdad? Aún, ¿te acuerdas cuando Juan y Pedro estaban con aquel cojo? Plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te lo damos en nombre de Jesús. Porque ellos sabían que tenían algo mejor que el dinero, porque ellos creían en la palabra del Señor. Y esa palabra es más valiosa que cualquier cosa, hermano, ¿verdad? El Señor la va a hacer, dijo el Señor. Él puede hacer la obra con nosotros o sin nosotros, pero Él quiere que la haga con nosotros. Él quiere hacerla con nosotros. Amén, gloria a Dios. En Lucas capítulo 6, 19, aleluya, un poquito más adelante. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Oiga bien, dice, toda la multitud procuraba tocarle, no hablar con él, sino solamente tocarle, como aquella mujer del flujo de sangre, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana. Y Jesús siempre le decía, tu fe te ha sanado. ¿Te das cuenta que es muy esencial la fe? ¿Verdad? Pero la fe viene del oír la palabra de Dios, ¿verdad? No la palabra de hombres. Y Pablo se regocijó en gran manera cuando vio que el pueblo aceptó la palabra que realmente era de Dios, dice. Amén. El hombre sabio, el doctor, el apóstol Pablo, que podía persuadirlos en cualquier momento y convencerlos, pero él reconoció que había una palabra más grande, había un poder más grande que lo que él había sido enseñado. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que sanaba a todos. Cuando tenemos estos puntos, sabemos que el Señor lo va a usar a ustedes en cualquier momento. Jesús mismo dijo, ¿verdad?, mejores cosas harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Él nos ha delegado como embajadores, que representamos a Él aquí en la tierra y Él nos representa a nosotros allá arriba. ¿Verdad? Pero el enemigo siempre nos dice en nuestra mente, tú no puedes nada, tú no eres don nadie, ¿quién eres tú? Amén. Pero siempre decirle, yo soy hijo de Dios. Y Dios me ha dado la autoridad.
Tal vez no tengo el conocimiento en gran manera, pero el Señor me ha llamado para que sea luz en este mundo, no tinieblas. Y si está escaso de fe, dice, Señor, aumenta mi fe, Señor. Que cuando oiga tu palabra, la acepte, Señor, y que dé fruto al 100%. Esa es la semilla que cayó en buena tierra, esa es la palabra, ¿verdad? Porque puede haber palabra que podamos recibir hoy en esta noche y salgamos, como dice, pero la vanagloria, las cosas que hay afuera ahogan la semilla. Y volvemos el sábado, el domingo una vez más a recibir y así estamos. ¿Verdad? Decimos, Señor, pero ¿por qué no doy fruto, Señor? ¿Por qué no doy? ¿Por qué me pasa esto? Porque realmente no la recibimos como palabra de Dios. Amén. Toda la palabra que se hable acá, decirle, Señor, gracias por tu palabra. Yo he venido, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Señor, tú sabes que estoy necesitado de tu palabra, Señor, de un consejo, Señor, y hoy no me quiero salir igual. Quiero dar fruto, Señor. Pero quiero dar fruto, Señor. Cambia mi vida, Señor, mi carácter, Señor, mis actitudes, cámbialas, Señor. Quita todas esas actitudes, tal vez, Señor, que le pertenecen a la carne. Cámbialas por los frutos de tu Espíritu. Amén. Cámbialas. Porque es la vida nuestra, es una vida de frutos. El Señor nos mandó, dice, para que demos fruto. Y que llevemos mucho fruto. Gloria a Dios. En el capítulo 8 de Lucas, versículo 46. Aleluya. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Oiga bien. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Jesús era maravilloso porque Él era el Hijo de Dios. Él podía hacer cualquier cosa que Él quisiera. Pero Él dejaba que la gente actuara. Mire bien. Él dejaba que los demás actuaran, que vinieran a Él. Porque Él mismo dijo, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Muy bien. Si estamos cansados y trabajados, es solo venir a Él. Sí, Señor, aquí están mis cargas. Aquí están mis necesidades, yo las pongo delante de ti. Porque tu palabra declara, yo creo en tu palabra, Señor, que tú me vas a hacer descansar. Amén. Y mantenerse ahí. Mantenerse en esa palabra. ¿Verdad? Que no solamente dé vuelta en nuestra mente nada más y ya se terminó porque vimos algo allá afuera, fuimos al superstore y se nos olvidó la palabra y volvemos otra vez a lo mismo. No, es decir, mantener en esa palabra. Es decir, esa palabra yo la voy a agarrar hasta que dé fruto. Y ese fruto se tiene que evidenciar, se tiene que dar a luz. Y el Señor va a decir, ok, vamos a ver si diste fruto y nos va a poner una área donde realmente necesitamos ese fruto. Y cuando realmente no estemos actuando, va a decir, no, hijo, te falta todavía ahí. No has madurado todavía en ese fruto. Entonces, Señor, yo quiero más, Señor, que ese fruto, Señor, que esa área de mi vida dé frutos. Frutos que te agraden a ti. Amén. Él dijo, tu fe te ha sanado. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ya vamos a finalizar para la gloria del Señor. Aleluya. Pedro 4:1. Versículo 11, 4, versículo 11. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oiga bien. Entonces, ¿qué dice acá claramente? El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Algunas veces se nos pasa, algunas veces, y hablamos de otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Me entiende? Y algunas veces la gente se va llena de otras palabras, menos de la palabra de Dios. Pero que dice, el que hable conforme a la palabra de Dios. Porque necesitamos esa palabra de Dios. No necesitamos la palabra de un psicólogo allá afuera que solo nos da palabra y palabra y palabra y salimos peores. Una palabra de Dios que entre en nuestro corazón y dé fruto es grandísimo.
Mira, porque dijo, la semilla que cayó en buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la entienden y dan fruto. Es necesario oír la palabra, pero es necesario entender la palabra. Pero necesitamos la fe para poder entenderle la palabra. Porque sin fe no le vamos a creer a Dios. Sin fe no vamos a poder entender lo que Él dice. Porque vamos a decir, eso es pura locura. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Que el Señor va a hacer eso? Porque no le creemos. Entonces es necesario creerle. Sí, Señor, aunque mi mente no cree esa palabra, pero mi espíritu la cree. Y esa palabra, Señor, que no solamente quede en mi mente, sino que llene mi corazón. Y el Señor va a hacer la obra. La palabra que opera en vosotros los creyentes. Así que la palabra no es solamente para que solamente venga, sino que haga la obra en nosotros. Esa palabra que da fruto es la palabra que está haciendo la obra en nosotros, los creyentes. Amén. Es la palabra que tiene que trabajar en nosotros, los creyentes. Pero tenemos que aceptarla. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Así que los que servimos, tenemos que reconocer que lo hacemos porque Dios nos da fortaleza. No porque soy más diligente o más sabio, más que corro, no. Es porque Él nos da la fortaleza para servir. Todo lo que hagamos en el negocio del Señor le pertenece a Él. ¿Verdad? Así como los que trabajamos en una compañía no hacemos lo que queremos, sino lo que nos dicen. ¿No entiende? Porque le pertenece a Él, a ese dueño. Amén. Y muchas veces confundimos las cosas. Muchas veces andamos en nuestros trabajos y queremos hacer lo que otros hacen. Y decir, aquí ¿quién te metió? Tu trabajo está allá. Y así nos pasa espiritualmente. Hacemos unas cosas para tratar de agradar a fulano, para tratar de agradar a sutano. Y Dios dice, yo no te metí ahí. Tú tienes que hacerlo de acuerdo a la fortaleza que te he dado. A todos nos ha dado el Señor la gracia, dice la palabra, conforme a la gracia. Y todo lo hace uno, dice, y el Espíritu. Amén. Entonces, conforme a la gracia, los que servimos, que lo hagamos conforme a la fortaleza que Dios nos da. Decirle, Señor, hoy no he venido de malas ganas de servir. Pero yo no vengo porque no tengo ganas, sino yo voy a servir porque la fortaleza que tú me das es la que me hace servir. Porque estoy en tu negocio. Y tú eres el que mandas. ¿Me entiendes? Muchas veces decimos, es que vengo cansado, ya pasa. Hermano, les toca servir y vienen todos cansados. Y yo, hermana, no, hermano. La palabra dice que lo haga conforme a la fortaleza que Dios le da. Dios no le ha dado una fortaleza para que se venga a dormir. ¿Verdad? Y dile, hermano, aquí está el agua, hermano. No, hágalo conforme a la fortaleza que Dios le ha dado. Si la fortaleza de Dios es tremenda. ¿Verdad? Dice, sueño en el nombre de Jesús, yo renuncio a esa pereza. Yo he venido a servirte, Señor, y yo me paro ahora, el momento que me pongo la chaqueta o la corbata para servirle. Gracias por la fortaleza. Porque el Rey de Reyes está diciendo, ok, hijo, ven para acá. Siempre le digo a los hermanos allá, hermano, cuando entre, póngase a la disposición del Rey. No solo venga a sentarse, hermano. Le digo. El Señor lo quiere usar, pero tiene que ofrecerse. Dígale, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Como Saulo, ¿se acuerda que cayó del caballo y estaba ciego? Y tú le dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Si yo le hubiera dicho, pero ¿qué puedes hacer si estás ciego? ¿Verdad? Pero a pesar de todo eso, Señor, ¿qué quieres que haga? Podamos estar tal vez ciegos espirituales, pero decirle, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Si tú eres el que da la vista, tú eres el que da la boca como Moisés. Amén. Las cosas del Señor dice un corazón dispuesto. ¿Verdad? Un corazón dispuesto. Y el Señor, yo quiero trabajar, Señor. Yo quiero trabajar. ¿Verdad? Porque tú pagas mejor que cualquier empleado. Y no necesito el dinero tuyo, Señor, sino por amor. Porque tú me amaste primero. Y eso va a cambiar nuestra perspectiva. ¿Verdad? Si el hermano le dice, hermano, el Señor pone que sirva en esta área. No siento, hermano. Y yo le decía, no es que no sienta, si el Señor lo está llamando es porque el Señor le ha dado la fortaleza para que cumpla ese llamado. Mira, para que siempre que vengamos a compartir al tema, al estudio, con gozo, con alegría, decirle, Señor, gracias, Señor. Porque esa fortaleza, Señor, que tú me has dado en este llamado es maravillosa. Amén. Vamos a finalizar una vez más, regresemos al tema 1 Tesalonicenses. Gloria a Dios.
Y finalizamos acá, una vez más, capítulo 1, 1 Tesalonicenses, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste no como la palabra de hombres, ¿sí? La aceptaste, la recibiste, la agarraste, no mirándome a mí, dice Pablo, el sabio, el enseñado, sino que la agarraste como palabra de Dios. Y eso dio resultado. Y eso, por eso, dice Pablo, le damos gracias a Dios. ¿Me entiendes? Porque el llamado de Pablo era levantar la iglesia, de animar al que estaba caído, del poner en orden cuando había desorden. Ese era el llamado del apóstol Pablo. ¿Verdad? Y él se alegraba en gran manera. Me gocé, dice Pablo, que haber vivido ese interés que tienes hacia mí, aunque no estoy necesitado, dice, pero lo hago para que abunde. Dice Pablo, va, cuando vieron que Pablo también tenía necesidades, pero esto para que cuente para el reino, en la cuenta bancaria celestial. Pablo comenzó a ver que todo lo que el pueblo hacía, que lo hiciera para el Señor. Haciéndolo para Pablo, lo estaban haciendo para el Señor. ¿Me entiende? Es bien tremendo cuando dice, oh hermano, quiero que me ayude porque tengo necesidad y el Señor me pone que usted lo va a hacer. No, ¿verdad? Tampoco puede hacer eso. Pablo les pudo haber dicho eso, pero Pablo se quedó callado, solo viendo la actitud del pueblo. Y cuando el pueblo dice, estaba solícitos, dice, pero faltaba el momento, ¿verdad? Entonces él estaba necesitado, pero nunca pedía. Dice, aún más he trabajado con estas manos, dice, y he dado. ¿Me entiende? Usted viendo la necesidad de otro y poder ayudarlo, hermano, y decirle, no, que él me pida primero. ¿Verdad? Decirle, no, ¿sabe qué, hermano? Puedo ver su necesidad y el Señor me pone en mi corazón de bendecirlo con esto, hermano. Eso va a causar un gozo tanto en el que lo recibe como en su corazón, porque usted está sembrando arriba. Amén. Está sembrando arriba. Entonces Pablo reconoció que él necesitaba, pero cuando el pueblo comenzó a darle a él, dijo, gracias le doy a Dios. Amén. Entonces Pablo dice aquí siempre, gracias damos a Dios de que cuando recibiste de vosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como la palabra que realmente es. Entonces, una vez más, hay una palabra que es realmente, que es de Dios. Cuando habla que realmente es, quiere decir que la palabra de hombre no es real. Siempre hay un positivo y un negativo. ¿Ok? Entonces, si nos agarramos de palabra de hombres o allá afuera o acá, no va a aumentar la fe. Amén. Con ese Pablo, cuando vine a vosotros, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con palabras de demostración del Espíritu Santo, para que vuestra fe, Dios, esté fundada en Dios y no en los hombres. Entonces la fe se fortalece solamente creyendo en la palabra de Dios. Amén. Sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Sí? Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de judíos. Miren, algo maravilloso aquí dice, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores, miren, de las iglesias de Cristo en Jesús. Entonces la iglesia se va a reconocer que es una nada más cuando se agarra la palabra de Dios. Usted puede ir a predicar a otro lado y el pastor está predicando la palabra de Dios y dice, la palabra que se predica allá. ¿Me entienden? No hay pierde cuando se oye la palabra que realmente es de Dios. Cuando usted oye una iglesia donde se predica palabra de hombres y usted llega allá cuando ha escuchado palabra de Dios, usted va a ver la diferencia. Usted va a decir, no, aquí solo hay palabra de hombre, no hay palabra de Dios. ¿Por qué? Va a decir, por su fruto los conoceréis. Amén. Y es la fruto lo que decía. Póngase de pie en esta hora. Gracias, Jesús.